buenos días a todas y todos. Está con nosotros el secretario de Energía, Fernando Canales, y con él vamos a dar inicio a una comparecencia, digamos así, en esta conferencia de las mañanas de unos 25 funcionarios públicos, los señores secretarios y directores de empresas paraestatales y descentralizadas, de cara al próximo informe de gobierno, en el ánimo de rendir cuentas, de transparentar nuestra propia acción. El señor presidente ha solicitado a los señores secretarios y a los directores de estas empresas que estén en esta conferencia en las mañanas de aquí al informe y ellos puedan ofrecer un recuento del sexenio en sus áreas correspondientes. Y vamos a iniciar esta práctica con el secretario de Energía. Fernando. Gracias. Pues señoras, señores, muy buenos días. Yo le agradezco aquí a Rubén que me haya invitado para compartir con ustedes, señores y señores representantes de los medios de información, algunos de los logros más importantes en materia de energéticos en esta administración del presidente Fox, que dentro de unos meses concluirá. Quiero enfatizar que continuaremos trabajando hasta el 30 de noviembre, que es el término del mandato constitucional del presidente Fox, y quienes colaboramos con él, con el mismo entusiasmo del primer día. Pero en 5 años y medio de trabajo se han acumulado una serie de logros, de avances importantes, que a lo largo de este tiempo hemos compartido con ustedes, los hemos comentado, los hemos pedido que nos acompañen a visitar los centros de producción de las distintas unidades del sector energético. Pero hoy quiero hacer brevemente una recopilación de los principales hechos, de los principales avances en esta materia, empezando por el sector de hidrocarburos. En primer término, hay un incremento en la plataforma de producción de productos petroleros. No obstante las circunstancias difíciles que hemos enfrentado desde hace algunos meses con motivo del declive de la producción de, por mucho, el campo más productivo de nuestro país, que es Cantarell, hemos tenido la capacidad, a base de inversión, de tecnología, de esfuerzo de nuestros trabajadores, incrementar la plataforma de producción petrolera. Posteriormente voy a mencionar los datos cuantitativos. Hemos tenido la capacidad de restituir las reservas. Ustedes saben que hay un acuerdo internacional que define los recursos de hidrocarburos que tenemos los países en reservas potenciales, probables y probadas, y hay un método para cuantificarlas. Hay agencias internacionales, particularmente por las implicaciones en el sector financiero, por los créditos y las emisiones de deuda que realizan las empresas petroleras del mundo, Pemex por supuesto que también lo hace, que certifican estas reservas. En administraciones anteriores veníamos en una tendencia preocupante de declive de las reservas. Hemos logrado, a base de los mismos elementos que mencionaba anteriormente, inversión, tecnología, esfuerzo, constancia, trabajo creativo, incrementar la tasa de restitución de reservas. También daré el dato cuantitativo. Hemos además cuantificado los recursos prospectivos, además de las reservas, las llamadas 3P que ustedes conocen, que he referido. Existen los recursos prospectivos, por sus siglas en inglés es Oil Yet to be Found, que sin embargo los estudios geológicos nos dan elementos suficientes para presumir que existen, y estas se han cuantificado en 54,000 millones de barriles adicionales a las reservas. Insisto en la clasificación de recursos prospectivos, por sus siglas en inglés, Oil Yet to be Found. Iniciamos la exploración y perforación en aguas profundas. A lo largo
de los años, México había perforado en pozos de exploración y de producción, tanto en tierra como en aguas someras dentro de nuestros mares, particularmente el litoral del Golfo de México, hasta profundidades inferiores a 300 metros. En esta administración hemos iniciado con una tecnología que no dominábamos, por la sencilla razón que no habíamos tenido necesidad de perforar en aguas profundas. Las características de esos mares, de esos lugares, requieren métodos diferentes que ahora las estamos desarrollando y habremos de continuar con esta actividad. Estamos en posesión de la información de que en esas profundidades de tirantes de agua existen yacimientos importantes y que el desarrollo de nuestro país lo requiere. Hemos acelerado y dinamizado el proceso de reconfiguración de nuestras refinerías. Tenemos 6, se han terminado 3, otras 2 están en proceso de modernización y habremos de terminar la ingeniería antes de que termine esta administración de la 6ª, la de Salina Cruz, no solo para reconfigurarla, sino aumentar sustantivamente la capacidad de producción de refinados. Hay una producción récord de gas natural. Ustedes saben que el gas natural es uno de los energéticos más demandados por los mercados internacionales, por el mercado mexicano. No somos autosuficientes, importamos de los Estados Unidos. Es, además de un energético, el gas natural, materia prima para distintas industrias, esencialmente la petroquímica, la química, la siderúrgica, la vidriera, entre otras, la de industria de los fertilizantes. Y hemos logrado incrementar la producción. No somos autosuficientes todavía, a ello aspiramos en algunos años, de continuar las siguientes administraciones con el ritmo de inversiones durante la administración del presidente Fox. Habremos de lograr esa autosuficiencia, que es un objetivo fundamental, habida cuenta de que el recurso natural, la molécula, existe en la entraña de la tierra mexicana. Con una estrategia, además de la mencionada, de incremento de la producción, de diversificación de nuestras fuentes de abasto de gas natural importado, hemos decidido emprender la importación de gas natural licuado, con 4 permisos otorgados por la CRE, 3 iniciadas, una próxima a ser inaugurada, puesta en servicio en Altamira, otra en Ensenada, una tercera en Manzanillo y una cuarta en las Islas Coronado. De esta manera logramos un doble propósito. Por una parte, abastecer de una fuente distinta al mercado norteamericano, el mercado nacional, que se ha incrementado en forma muy importante. Y además, en estas plantas, las que se están instalando en el Océano Pacífico, abastecer con excedentes, una vez satisfecha la demanda regional en donde están ubicadas estas plantas, en Ensenada, en Manzanillo, particularmente la de Ensenada, el mercado norteamericano de la costa oeste, incidiendo con ellos en el volumen de precios que impactan al lado tejano, donde importamos parte de nuestros consumos. Hemos reactivado además la industria petroquímica. Por primera ocasión, después de 10 años en las administraciones anteriores de no invertir en el sector petroquímico, en la administración del presidente Fox, hemos retomado esta importante responsabilidad. Voy a entrar a los detalles. En la parte financiera, Pemex, no obstante la carga enorme fiscal que tiene, no obstante la reforma al régimen fiscal que el Congreso decretó a finales del año pasado y que entró en vigor a partir del 1 de enero de este año,
ha tenido la capacidad de lograr estos conceptos a los que he hecho referencia. Ahorita voy a entrar un poquito más al detalle cuantificándolos, de prepagar deuda. Enfrentará la próxima administración de nuestro país y en particular del sector energía de Pemex, la principal empresa propiedad de los mexicanos. Durante el 2007 y durante el 2008 hemos prepagado vencimientos contratados originalmente del orden de 7,000 millones de dólares. Y hemos creado además un fondo de previsión para eventuales reducciones en los precios internacionales del petróleo, de manera de tener una contribución al erario a través de la denominada renta petrolera más estable. En términos generales, señoras y señores, estos son algunos de los logros más importantes en la administración del presidente Fox. Déjenme darles algunos datos cuantitativos. El resultado que he mencionado conceptualmente se ha podido obtener, además de con mucho trabajo, con grandes recursos de inversión. Para darles un dato, durante el 2000 se invertían 133,000 millones de pesos. En el 2005 invertimos 240,000 millones de pesos, un 85% por encima de lo que se venía gastando en años anteriores a esta administración. La tasa de restitución de reservas a la que he hecho referencia, encontramos en el 2000 una tasa de 21%, se sacaban de la entraña de la tierra 100 barriles y se restituían en reservas 21, la hemos elevado al 59%. El objetivo de cualquier empresa petrolera sana, como lo es Pemex, es tener una tasa de restitución de reservas del 100%. De continuar este ritmo de inversión, hacia el 2011 podría lograrse esta tasa de restitución de reservas. Mencionamos que hemos logrado incrementar la plataforma de producción de hidrocarburos de 1,468,7 millones de barriles de petróleo crudo equivalente por año a 1,604,2. No obstante, el declive de producción de Cantarell. La producción de gasolinas de 393,000 miles de barriles diarios a 455,000 barriles diarios. Es cierto, y algunos de los medios que ustedes representan, ustedes han trabajado artículos con datos reales de que las importaciones de gasolina se han incrementado. Es cierto, porque las necesidades de abasto al mercado nacional, habida cuenta del desarrollo económico, se ha incrementado más allá del incremento de nuestra capacidad de producción de gasolina. Sin embargo, hemos tenido este incremento, no por ello menos importante, al igual que el diésel, de 265,000 a 318,000 barriles diarios. El número de estaciones de servicio distribuidoras de los productos para abastecer al consumidor, a ustedes, a mí, a cada uno de los mexicanos, de 4,783 estaciones de servicio gasolineras que existían en el 2000 a 7,495 que existían al 31 de diciembre del 2005. De manera que esto es importante no solo en su dimensión cuantitativa, que lo es, sino porque significa una orientación de Pemex no únicamente a la producción de los grandes volúmenes de hidrocarburos que requiere nuestro país, sino el servicio al cliente. Tener abastecido al mercado nacional desde las grandes ciudades como la capital de la República hasta los rincones más apartados de nuestro país, estaciones bien construidas, bien dotadas, con instrumentos de control idóneos. En los últimos meses esto ha sido una materia muy discutida y hay avances importantes, no solo en el número, sino en la calidad, porque significa la convicción que tenemos en el sector de energía, en Petróleos Mexicanos, del servicio al cliente. Déjenme darles algunos datos adicionales. En aguas profundas, con el propósito de realmente
incrementar la producción del recurso en este sector. Requerimos perforar de 30 a 50 pozos exploratorios. Ahora tenemos 3, el más conocido. Algunos de ustedes estuvieron invitados por el presidente en una gira hace un par de meses en el Noxal, que están esencialmente frente a la costa veracruzana, en lo que llamamos la cuenca del Coatzacoalcos profundo. Ha finalizado en nuestro país la época del petróleo fácil, del petróleo que encontrábamos a flor de tierra con costos de producción bajos. Pero no por ello nos sentimos desanimados, por el contrario. Para darles un dato, la perforación de un pozo en aguas profundas requiere de 40 a 100 millones de dólares de inversión. La producción en Chicontepec, que son en tierra, cada uno de los pozos que habremos de perforar ahí, ya estamos en ese proceso, producirá de 200 a 800 barriles diarios. Cantarell produce 7,000. Hay diferencias importantes, pero todas son rentables. Todas estas producciones las necesita nuestro país y son de las decisiones estratégicas, difíciles, pero al mismo tiempo objetivas y realistas, que se han tomado en esta administración. Quiero referirme ahora a algunos de los logros en materia eléctrica, que es otra de las fuentes de energía fundamentales para nuestro país. Entre el 2000 y el 2006, durante la administración del presidente Fox, se habrán terminado 33 nuevas centrales de producción de distintos tipos, con una capacidad total incremental de 12.800 megawatts, para alcanzar un total de 49.000 megawatts, que es la capacidad instalada de nuestro país. Más de la tercera parte de la capacidad de generación de energía eléctrica con la que cuenta México fue construida en la administración del presidente Fox. Dentro y desagregando los distintos tipos de plantas generadoras, una de las fuentes más importantes, por ser renovable, por ser limpia, por ser un recurso con el que cuenta nuestro país, en las administraciones anteriores se había abandonado, la hemos retomado, ha sido la fuente hidroeléctrica. Ustedes nos acompañaron ayer a El Cajón, a cerrar el canal que desvió el río Santiago mientras se construía, además de esta que entrará en operación en el mes de noviembre con una capacidad de 750 megas. Hemos iniciado la construcción de la presa de La Parota en la frontera del estado de Nayarit y de Jalisco, de la Yesca. La Parota es una decisión tomada, está la ingeniería realizada, están los recursos financieros disponibles, hay un problema social y legal que estamos en proceso de avanzar lo más que podamos. Hay fundadas expectativas de que se obtenga una resolución en la instancia judicial pertinente, los tribunales agrarios, y que nos permita proceder a la construcción. Hay un proceso de negociación sociopolítica importante con los grupos que tienen su derecho, son mexicanos, a externar sus puntos de vista. Sin embargo, los análisis, los argumentos son de que gana todo el sector que se beneficiaría con la construcción de esta presa de La Parota. Gana México, ganan los agricultores, gana el sector urbano, el sector turístico del municipio de Acapulco, gana la nación con una fuente adicional de generación de energía eléctrica. Estamos pues litigando en la parte de los tribunales y en la mesa de la negociación, tratando de convencer a los grupos que, ejerciendo su derecho, se oponen a la construcción de esta presa adicional. En fuentes distintas a los hidrocarburos, después de muchos años también estamos incrementando la capacidad de producción de la segunda carboeléctrica que contamos en nuestro país, en este caso la de Petacalco, ubicada en el estado de Guerrero, incrementando su capacidad de generación a 900 megawatts. Con todos estos incrementos en la capacidad de producción, hemos logrado que el margen de reserva operativo, que era del 1.2% en el 2000, incrementarlo
al 18.3% en el 2005. Todo país requiere un margen de reserva, esto es capacidad no utilizada. Vienen crecimientos exponenciales de tiempo en tiempo, vienen obsolescencias de algunas plantas, fenómenos de la naturaleza que impactan y destruyen capacidad productiva. Es recomendable tener este margen de reserva operativo, como técnicamente se denomina. Estábamos en el límite en el 2000, 1.2%, lo hemos logrado incrementar al 18.3%. El sector de las energías renovables, además del hidráulico al que ya he hecho referencia, que tiene una importancia fundamental desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista del desarrollo sustentable, desde el punto de vista de la utilización de todos los recursos con los que cuenta nuestro país, y no únicamente los hidrocarburos, que es por mucho el más importante y el tradicional, se han hecho prioridad en esta administración del presidente Fox. La fuente eólica, en la venta en el estado de Oaxaca, están inversiones ya trabajando para generar ahí 85 megawatts, un cuello de botella que existía en el proyecto consistente en las líneas de transmisión para darle salida. Se ha acordado con Comisión Federal la construcción de una línea de transmisión para darle salida hasta 1000 megawatts en una inversión importante que realizará en líneas de transmisión para tener esa capacidad de transmisión, valga la redundancia, y en consecuencia abrir oportunidades de generación de energía eléctrica con base al recurso de viento que existe en esa parte de nuestro territorio. La de fuente geotérmica. México es una tierra de volcanes. Es propicia la generación de energía eléctrica con esta energía. Precisamente mañana en el estado de Michoacán, el presidente Fox pondrá en marcha una planta adicional para generar 100 megawatts en un lugar denominado Los Azufres 2, en el estado de Michoacán. Hemos constituido, ustedes han sido informados en su momento, una comisión intersecretarial para analizar a fondo la retoma de los proyectos de generación de energía eléctrica con base a fuente nuclear. Tenemos una planta única en nuestro país, Laguna Verde, en el estado de Veracruz, que se empezó a construir hace 25 años, tiene más de 16 años en operación, no ha habido ningún accidente que lamentar, ha habido accidentes menores, no relativos a la energía atómica, pues que ahí se utiliza, ni para los trabajadores, ni para los pobladores de la región, ni para el entorno físico, geográfico donde está ubicada esta planta. Esperamos que esta comisión, que es de análisis, de estudio, tanto desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista financiero y lo que es más importante, desde el punto de vista de seguridad, tomar la decisión eventualmente, si así lo recomienda esta comisión, de expansión de la capacidad de generación de electricidad con base a la fuente nuclear. Es una tendencia mundial. En la reunión de San Petersburgo recientemente concluida, donde el presidente Fox, como en representación de nuestro país, junto con sus colegas del G5, además del G8, fue de los temas que en forma más abundante estuvieron discutiendo. Es una tendencia universal. Muchos países, no solo los integrantes del G8, sino con países con menor grado de desarrollo, tienen distintos proyectos encaminados a generar energía eléctrica con base a la fuente nuclear. México no estará a la zaga en esta tendencia mundial, haciendo los estudios pertinentes, los análisis para asegurar los elementos a los que he hecho referencia, la parte tecnológica, los aspectos financieros. Son costosas la construcción de plantas, toman tiempo, y lo que es más importante, la seguridad para nuestra población. Hemos construido además 12.746 kilómetros de nuevas líneas de transmisión, 49.539 kilómetros
existen ahora 49.539 contra 36.792 al inicio de la administración. No basta generarla, hay que llevarla a donde se consume, y hemos logrado abastecer al 97% de la población mexicana con energía eléctrica, para su hogar, para su escuela, para su hospital, para su taller, para su comercio, para su fábrica, para su oficina privada, su oficina pública, en fin, abastecer de este fluido vital para el desarrollo y para la calidad de vida. El 97% de los mexicanos tenemos servicio eléctrico. Hemos utilizado los recursos físicos de nuestras empresas para introducir servicios adicionales en el Internet y la red de fibra óptica, que ahora que están atendidos en la postería, en kilometrajes que avanzan. Es una innovación en esta administración. Y para abastecer la capital de la República, la ciudad más grande del mundo, donde en razón de ser la capital de México residen los poderes de la Unión y las cabezas, las sedes de importantes instituciones gubernamentales, de instituciones educativas, privadas, en fin, es una ubicación, es un lugar neurálgico en el desarrollo de nuestro país, un sistema de generación distribuida de energía eléctrica, propiedad de Luz y Fuerza del Centro, nuestra segunda empresa en esta materia. Como ustedes saben, Luz y Fuerza del Centro esencialmente es una empresa distribuidora de energía eléctrica que genera la Comisión Federal de Electricidad a distancia, a plantas existentes a 200, 300, 800 kilómetros en los distintos puntos geográficos para llegar a la capital. Es factible técnicamente. Hemos abastecido así a la zona metropolitana de la Ciudad de México, pero en aras de la seguridad, para evitar lo que ahora está sucediendo en ciudades como Nueva York o que ha sucedido París, Londres, se están instalando 14 plantas pequeñas individualmente, en su conjunto 40 megas la capacidad de cada una de ellas, 14 en total en la zona metropolitana, en puntos estratégicos, sin molestar a la comunidad metropolitana, para, en complemento de esa energía traída a las distancias mencionadas, tener una fuente con mayor seguridad para abastecer esta ciudad capital de la República Mexicana. Brevemente, para concluir, algunos de los retos más importantes que tenemos y que, repito, habremos de continuar trabajando hasta el 30 de noviembre. Habremos de informar, una vez que las autoridades electorales decidan, el presidente electo, al equipo de transición que establezca, cuáles son los temas, en nuestra opinión, en la administración del presidente Fox, los temas importantes a trabajar. Mantener la contribución fiscal. Pemex paga la tercera parte, poco más, de todos los impuestos que pagamos los mexicanos. Es nuestra, la aprovechamos de esta manera. Y a través del fisco, a través de Hacienda, se redistribuye esa captación fiscal en educación, en salud, en seguridad, en infraestructura, en todos los servicios gubernamentales, financiados en una tercera parte por el sector de hidrocarburos. Mantener la aportación de divisas, por mucho es la principal empresa exportadora, importa también, pero tiene un superávit comercial de varias decenas de miles de millones de dólares que contribuyen a nuestra balanza comercial. Abasto suficiente y competitivo de energía eléctrica. Las terminales de gas natural licuado, además de las 4 que he mencionado, necesitamos multiplicarlos. Promover las reformas estructurales del sector. Se nos han quedado en el tintero. Haremos nuestro esfuerzo con la próxima legislatura, que empieza su gestión el 1 de septiembre, como todos lo sabemos, la autonomía de gestión de Pemex, por mencionar algunos de los temas más importantes en esta materia, que implica una reforma estructural al sector, conservando el pueblo de México a través del gobierno, la propiedad de Pemex, la propiedad de la Comisión
Federal de Electricidad y de Luz y Fuerza del Centro. Nuestra propuesta en este sentido es un complemento del sector privado bajo la legislación mexicana y bajo la tutela y supervisión del Estado de la función productiva de energéticos. Fomento adicional a las fuentes renovables de energía, el programa de integración energética mesoamericano. Ustedes saben que es uno de los programas que tienen un contenido geopolítico importante, que tienen un contenido de desarrollo regional importante en los 10 países que nos integramos en el PIEM, que estamos imprimiéndole un dinamismo muy acelerado con el propósito de obtener la decisión de inversión de una gran planta refinadora en algunos de los países del Istmo Centroamericano. La modernización de Pemex, continuar con los trabajos de perforación y producción para compensar la declinación de Cantarell, aumentar la producción doméstica del gas natural y ampliar la base de los recursos prospectivos y de nuestras reservas. En electricidad, racionalizar las fuentes primarias para la generación y extender el alcance y la estabilidad de la red eléctrica en cuanto a la calidad del suministro del fluido. Señoras y señores, en términos generales estos son los avances más importantes que en el sector energético hemos logrado en la administración del presidente Fox. Gracias, Rubén, por este espacio, y si tú lo permites... Bueno, ya el secretario ha hecho este recuento del sexenio en materia energética. ¿Tiene ustedes preguntas? Cristian. Señor secretario, muy buenos días. Para Cristian Daza, Grupo Asir Noticias, para preguntarle, nos mencionaba usted la situación buena por la que está pasando Pemex en lo que son algunos pagos, ello pese a los impuestos, tantos impuestos que tiene que pagar. Yo en ese sentido le preguntaría si hay alguna posibilidad, si cabe en estos tiempos la posibilidad de que ya los precios de la gasolina pues ya se mantengan, lleguen a un punto en el que ya no estén registrándose constantemente estos incrementos, por una parte, y por otra también, si hay algún blindaje, hay alguna protección, algún plan que se tenga contra el alza de los precios del petróleo a consecuencia pues del conflicto que se tiene en Líbano. Muchas gracias. Es una pregunta muy interesante porque nos permite asegurar varias cosas. Primero, el abasto. No ha faltado gasolina o petrolíferos en general para el consumo nacional, y por propuesta del Ejecutivo y aprobado por el Legislativo, en este año del 2006 los precios no van a aumentar más del 4%. De hecho, las gasolinas en México son más baratas ahora que en Estados Unidos y muchos otros países. De manera que en ese sentido, y como tenemos un sistema de presupuesto anual y todo el sector energético es parte del presupuesto, las decisiones comerciales, como política de precios, no podemos tomarlas al margen del presupuesto. De manera que respondiendo puntualmente su pregunta, para los efectos del 2006 no aumentarán más del 4%. En el 2007 habrá una propuesta al Congreso y en su momento el Congreso decidirá. Como línea general, sin embargo, es conveniente mencionar que la política de precios de los energéticos nacionales doméstica no puede estar divorciada, no puede estar separada totalmente de los precios internacionales, porque habría enormes distorsiones, y particularmente en un país como México, de la economía energética. Habría contrabando si aquí se vendiera más barata de los precios internacionales de gasolina mexicana hacia los Estados Unidos, por citarle un ejemplo, hacia Belice o Guatemala, como eventualmente ha sucedido. Por una parte. Por otra, en una economía realista, globalizada, México es un país abierto al comercio internacional, con tratados de libre comercio con muchos países del mundo, con los bloques comerciales y económicos más importantes de la tierra, pues no podemos aislarnos de esta circunstancia. Blindados, tenemos una referencia a los precios internacionales, siempre por esta convicción de estar en las tendencias mundiales y no aislarnos, pero al mismo tiempo, como lo ha sido durante el 2006,
como lo ha sido en momentos y circunstancias especiales, como lo fue el año pasado para el gas natural, con motivo del impacto de Katrina en la destrucción de capacidad productiva de gas natural, que se toman decisiones ad hoc para hacer frente a circunstancias concretas. De manera pues que ha dado ejemplo el presidente Fox, esta administración, de tener la suficiente dinamismo para tomar las decisiones concretas y en un momento y en circunstancias especiales aislarnos del contexto internacional para favorecer un determinado sector. Como tendencia general, sin embargo, por la tendencia mundial, por la globalización de la economía de México y del mundo, estamos inmersos pues en esta circunstancia y esto ha permitido acelerar los estudios, las investigaciones y desarrollos tecnológicos para fuentes sustitutivas de los hidrocarburos de energía, para con la misma energía hacer más cosas, todo este fenómeno tecnológico que se ha dado. En las aguas profundas, Noxal, parece que han sacado mucho gas y muy poco crudo. ¿Siguen con la idea de alianzas estratégicas con otras compañías para llegar a esos 30, 40 pozos exploratorios? Por otra parte, el declive en Cantarell ha sido más rápido de lo que habíamos pensado, o sigue más o menos en lo previsto de 5% al año. Finalmente, el contexto de Bolivia ha complicado un poco esa idea, ese esquema de importación de gas licuado. Y finalmente, La Parota, se tenía previsto licitarlo antes del fin del año. ¿Ese todavía sigue siendo la idea o ya no es posible? Sobre la última parte, si ganamos el litigio, sí habría tiempo de sacarlo a licitación antes del término de esta administración. Ha sido el Poder Ejecutivo, encabezado por el presidente Fox, muy respetuoso del Poder Judicial, y hay una instancia en el Poder Judicial que nos tiene parada esa decisión. Si se abre esa posibilidad legal, ciertamente que lo haremos. Número uno. Número dos, sobre lo del Noxal. Efectivamente es un dato, es una realidad lo que usted menciona, hemos encontrado más gas que petróleo. Necesitamos tanto gas como crudo, de manera que no es desaprovechable pues esa producción. Para hacer alianzas estratégicas, como usted lo sabe, tenemos impedimentos constitucionales y legales. Vamos, el margen de maniobra de Petróleos Mexicanos, que siendo una empresa del gobierno, evidentemente opera dentro de los marcos legales y constitucionales, pues no podremos hacer más alianzas estratégicas que los tipos de contratos que la ley nos permite. Esto nos limita un tanto la velocidad de los trabajos exploratorios y perforatorios en esa zona, pero si la ley así lo dispone, no tenemos más opción, y lo hacemos además por convicción, que acatar la ley. Y la tercera... el declive de Cantarell. Está aquí el subsecretario de Hidrocarburos, que yo le quisiera pedir que abundara en este tema, el ritmo de declive de Cantarell. Desde hace tiempo se ha hablado mucho del declive de Cantarell y se han utilizado toda una serie de técnicas que han permitido que el declive no se dé como se esperaba. De hecho, el resultado es más positivo de lo que se tenía planeado hace 5 años o hace 3 años. Entonces ha evitado que el declive de Cantarell se inicie, se ha conservado la producción, pero ya está comenzando ahora sí el declive de Cantarell. Entonces probablemente sí vamos a tener a partir del 2006 ya un declive constante en el caso de Cantarell. Ahora, ¿de qué tamaño es? Pues depende de todo lo que podamos hacer para evitar, o sea, inyectar betano, inyectar nitrógeno, o sea, todas las técnicas que usted conoce. Pero el número que usted da de 5 o 6% es probablemente correcto. Es el doctor Héctor Moreira, subsecretario de Hidrocarburos. Hola, buenos días. Salma Hernández, del periódico Reforma. Usted decía hace ratito de la ingeniería, que van a entregar la ingeniería de una nueva refinería antes de que termine
este sexenio. Quisiera saber en dónde finalmente se decidiría que se ubicara y en qué términos se entregaría esa refinería. Hablaba también de una cuarta planta regasificadora que se tiene aprobada por la CRE. ¿Eso también se entregaría algún plan antes de que termine la presente administración? Y por último, hablaba de este proyecto de impulsar la energía nuclear. Tengo entendido que dentro del comité se están haciendo algunos estudios, se está viendo la posibilidad de construir de dejar también el proyecto para construir una planta al lado de Laguna Verde. ¿Qué tan verde está esto? ¿Qué tan desarrollado? Gracias. ¿Qué tan verde está la laguna? Mire, lo que vamos a dejar terminado es la ingeniería para construir un tren de refinación adicional en Salina Cruz, Oaxaca. Hay técnicos dentro de Petróleos Mexicanos que señalan que la ubicación más idónea es Tuxpan, pero que México necesita una refinería adicional, no hay la menor duda. El periódico que usted representa ha sacado reportajes sobre los volúmenes que estamos importando de gasolina y estamos exportando crudo. Ese valor agregado pues lo podemos dar domésticamente. No lo hemos hecho en esta administración por la restricción financiera, además de que hemos estado empeñados en el sector refinación, en la modernización y en la reconfiguración de nuestras refinerías actuales, y que sí se ha logrado un incremento en nuestra capacidad de producción de gasolinas. De manera que en los meses que restan, lo más que podríamos llegar es dejar terminada la ingeniería para que la próxima utilice esa información técnica y saque el proceso, o continúe con el proceso, que sacarlo a licitación y tomar una decisión. Hay argumentos muy contundentes en favor de Salina Cruz y los hay también en favor de Tuxpan, por una parte. Por otra, lo de Laguna Verde, efectivamente ha quedado constituido, se publicó un acuerdo firmado por su servidor como secretario de Energía, con participación de otras secretarías, de distintas unidades dentro del sector energía de nuestro país, con el propósito de analizar a fondo este tema. Uno de los puntos sería la ubicación. No tenemos ahorita una decisión o una recomendación en ese sentido, pero una de las alternativas que se están mencionando es justamente la que usted señala, o sea, en Laguna Verde, el incrementar la capacidad o un segundo reactor en ese mismo sitio donde ya existe buena parte de la infraestructura que requiere, que lo mismo serviría a un segundo reactor que el que está sirviendo actualmente, sin, insisto, haber llegado todavía a conclusiones en esta materia. No recuerdo si dejé en el tintero alguna. Sí. Las tres que están en proceso de construcción son la de Altamira, la de Ensenada y la de Manzanillo. La cuarta, que está otorgado el permiso por la CRE, está en las Islas Coronado, que están en la frontera de México con los Estados Unidos. Esta se otorgó a una empresa filial del grupo Chevron. Nos pidió que se pospusiera la autorización otorgada porque la molécula pensaban traerla de Australia. Antes de hacer la adquisición de la molécula, Australia vendió toda su capacidad de producción de gas natural licuado a Japón, y tardarán un par de años en construir plantas adicionales. Y a usted le dejé sin contestar una pregunta a propósito de Bolivia. La de Manzanillo ha sacado ya la licitación tanto para la planta regasificadora como para la molécula del gas natural licuado, y no señalamos una fuente de origen. Lo que nos interesa es disponibilidad y precio. La fuente geográficamente más idónea es Perú, más que Bolivia. Perú en los campos de Camisea, que además está en proceso de construcción muy avanzado, el gasoducto de Camisea al puerto, no me acuerdo, Pepe, cómo se llama el puerto peruano, desde donde se licuaría ese gas y se exportaría. Bolivia tiene la molécula, pero no tiene la salida al mar
por el problema histórico con Perú y Chile. Estuvimos hace algunos meses visitando esos dos países, su servidor con el director de Pemex, de la CFE, y los bolivianos están muy interesados, pero pues no tienen la disponibilidad física. Pero no es Perú la única alternativa, existen varias otras, Australia, Rusia, Alaska, en fin, hay distintas alternativas en su momento para plantas adicionales regasificadoras. Sí, buenos días, Esther Arzate de la agencia Notimex. Secretario, para preguntarle, hablaba usted de que se terminó la época del petróleo fácil, el promedio de producción de un barril está en menos de $5, ¿a cuánto se incrementaría en aguas profundas? ¿Y qué va a hacer Pemex para desarrollar estos de 30 a 50 pozos exploratorios que requiere para este tipo de yacimientos? También quisiera preguntarle cómo va el asunto del gas, el reglamento del gas LP, no mencionó nada al respecto, y se habla de que la nueva disposición incrementaría la concentración de este mercado. Gracias. Sí. Bueno, sobre lo último, fue el reglamento de la comercialización del gas natural licuado. Efectivamente fue un proceso complicado porque el reglamento que regula la prestación de este servicio, la realización de esta actividad, que es fundamental para muchas partes de nuestro país, empezando por la Ciudad de México, donde la mayor parte de los hogares utilizan el gas natural licuado para la calefacción y particularmente para la cocina, pero no solo el Distrito Federal o la zona metropolitana, sino un altísimo porcentaje de la población. Hubo necesidad pues de consensar este reglamento con los organismos interesados del sector privado, que son las empresas, los organismos que tienen constituidos, los consumidores organizados, igualmente que otras dependencias del Ejecutivo. Esencialmente está la aplicación y la administración de este reglamento bajo la responsabilidad de la Secretaría de Energía, pero tienen también una participación la Secretaría de Economía, la Profeco, la Secretaría de Hacienda, la Semarnat, la COFECO, la Comisión Federal de Competencia. Hace un par de semanas llegamos a un acuerdo y está en la oficina jurídica del presidente. Es el presidente de la República el que firma los reglamentos. Hasta ahora no hemos recibido ninguna retroalimentación por parte de la oficina jurídica de la Presidencia de la República. Suponemos que esta oficina la aprobará para presentar el documento a firma del presidente, publicarse en el diario oficial y entrar en vigor en las próximas semanas. No tiende a fomentar la concentración, por el contrario, facilita la creación de nuevas empresas distribuidoras con el propósito de fomentar la oferta, la competencia. Aún con el reglamento actual, en esta administración es otro de los logros importantes. Hice un recuento de algunos de los logros que se me quedaron otros en tintero. Recuérdame, Héctor, el número de empresas distribuidoras. ¿Y cuántas había al inicio? De 400 empresas distribuidoras de gas LP que servían al consumo nacional, al término de la administración hay más del doble, de manera que no hay ese fenómeno de concentración. Hay algunos grupos que ya estaban y que continúan siendo muy importantes en cuanto al volumen que desplazan, pero es un mercado altamente competitivo, pues de manera de, dentro de los márgenes de seguridad y de servicio y calidad, el consumidor esté bien abastecido. La otra parte de su pregunta, efectivamente los costos de producción en aguas profundas o en Chicontepec, comparado con Cantarell o con otras alternativas, son mayores. Héctor, si quieres compartir los datos. Yo creo que probablemente se van a doblar los costos. O sea, en el caso de Cantarell, como mencionó el secretario, un pozo te produce 7,000 barriles. Si vas a producir 800 y vas a tener que perforar un número mayor de pozos y vas a tener que hacer, en el caso de aguas profundas, cosas que tecnológicamente son mucho más complicadas, pues va a subir el costo. Sin embargo, aun cuando llegara a $15 o $16, pues ahorita estamos en precios arriba de 70, entonces sigue siendo muy rentable.
mecanismos financieros existen. Hay sistemas PIDEREGAS a financiación directa. En financiación directa a través de los distintos instrumentos de emisión de deuda en moneda nacional o en moneda extranjera, a través de los distintos instrumentos pues, que existen financieros, de manera que esa no es la restricción. Hay una enorme demanda a nivel mundial de equipos para perforar en aguas profundas, porque estamos enfrentando una situación similar, no solo México, sino muchos países productores del mundo. Y en nuestro caso es otra de los argumentos a favor de las reformas estructurales que requiere el sector. Estamos limitados a hacer el trabajo con nuestras propias fuerzas y nuestra propia capacidad, subcontratando algunas tareas específicas como se hace, pero no como sugería su colega, con alianzas estratégicas de otras empresas, circunstancia que en otros países del mundo se está dando en forma muy dinámica, pero por la limitación constitucional y legal que nosotros tenemos no podemos hacerlo. Tiene que ser Pemex el que haga esas perforaciones, de manera pues que lo vamos a hacer de esta manera como lo marca la ley y utilizando los instrumentos de financiamiento que existen. La diferencia es la velocidad. Si existiera un marco legal que nos permitiera alianzas estratégicas, estos pozos adicionales los pudiéramos perforar, los pudiéramos realizar en un lapso mucho menor de tiempo que el que nos habrá de tomar de continuar el marco legal prevaleciente. Buenos días, soy David Aguilar del Universal. Yo le quiero preguntar sobre el fallo que mencionaba de la Parota. ¿Cuándo sería el tiempo más tardío para que ustedes tengan todavía oportunidad de licitarlo en esta administración? Si nos puede decir también el estatus del proyecto de la Yesca, y preguntarle finalmente si esta inversión que se hizo hace como 5 años para inyectar el nitrógeno en Cantarell sigue teniendo sentido ante la caída de producción en los campos de la zona. Sí. El proceso de la Parota, como prácticamente todos los procesos en el sector energético, son de largo plazo, aún sin las circunstancias legales que ha complicado el proceso de la construcción de la Parota al que he hecho referencia. Y ha habido un respeto institucional en esta administración y en las administraciones anteriores dentro de regímenes priistas, pero afortunadamente en nuestro país este tipo de decisiones no han tenido color partidista y se han tomado con las características del sector, con un criterio de largo plazo. De manera que idealmente este litigio, este diferendo con un grupo social en la Parota podría finiquitarse durante el mes de agosto. En ese escenario, entre septiembre y noviembre, sí nos daría tiempo para lanzar la licitación. Si no, si bien técnicamente es una decisión de la próxima administración y podrían cambiar de criterios, los elementos y los argumentos en favor, esto no se toma por inspiración o porque nos guste, sino es el resultado de una serie de análisis y de estudios que recomiendan la construcción de esa presa. Estamos convencidos pues que quien quiera que sea la próxima administración y los responsables del sector energético habrán de continuar con este proyecto hasta su realización, de manera que esperamos una resolución al conflicto jurídico-social durante el mes de agosto. En ese escenario sí dará tiempo, si no, pues avanzaremos hasta donde nos sea posible. En cuanto al procedimiento de inyectar distintos gases, en particular nitrógeno, le paso la palabra al doctor Moreira para que la conteste. Yo creo que es exactamente al revés, o sea, mientras más empieza a declinar, más resulta rentable mantener la producción con inyección de gases. Entonces, no solamente nitrógeno, sino también en el caso de Cantarell, metano. Entonces yo creo que ahorita es el momento de hacer que rinda el depósito la mayor cantidad de crudo posible. Miren, se nos ha criticado a veces de que no estamos aprovechando como en el pasado el Instituto Mexicano del Petróleo. Yo asumo la responsabilidad
de no hacer las referencias con la frecuencia que debería de hacerlo en honor a los méritos de este organismo y en particular a los extraordinarios técnicos mexicanos que ahí trabajan. Muchas técnicas, o prácticamente todas las técnicas para prolongar la vida de nuestros pozos, no solo de Cantarell, para optimizar la producción, emanan de estudios, de análisis, de trabajos realizados en el Instituto Mexicano del Petróleo. De manera que este organismo está con un gran dinamismo, con una gran aportación al sector energético de nuestro país, en particular al sector de hidrocarburos, que es su especialidad. Entre otros, además de este que he mencionado, que las recomendaciones de los procedimientos para prolongar la vida y el volumen de producción de Cantarell han sido eficaces, han sido idóneos, han sido exitosos. Además de estos están las recomendaciones que ha dado el Instituto Mexicano del Petróleo para aprovechar el coque de vacío que se denomina resultante de los procesos de refinación de los petróleos crudos pesados, que actualmente son el 70% de nuestra producción. Antes no lo eran, y antes ese coque era basura. Ahora, por recomendaciones del Instituto Mexicano del Petróleo, se han encontrado fórmulas de emulsionar ese coque con otros aceites y convertirlos en combustibles para ser utilizados en la generación de energía eléctrica. De hecho, tenemos vendido el 100% a precios que resultan atractivos y ya no una basura que antes le costaba a Pemex disponer de ella, que generan valores agregados en la industria. Es Cemex, en particular la industria cementera, quien está comprando ese coque de petróleo emulsionado con una fórmula desarrollada por el Instituto Mexicano del Petróleo. De manera que, bueno, que le agradezco su pregunta porque me da oportunidad también de hacer una referencia al Instituto Mexicano del Petróleo con su gran contribución en esta administración. La Yesca está iniciados los trabajos. Vamos a tener una ceremonia antes de la conclusión de esta administración, similar a la que hubo hace 4 años en El Cajón, en donde el presidente accionaría la carga de dinamita en el punto donde se ha seleccionado como garganta para construir la cortina de la presa, de manera que los trabajos están avanzados, pues. Secretario, buenos días. Sería la pregunta, se prevé, es casi un hecho, que con esta escalada de violencia en el Medio Oriente, en el conflicto de Líbano-Israel, van a aumentar los precios del petróleo. La pregunta concreta sería, ¿cuáles serían los beneficios y también las consecuencias negativas para México de este aumento del precio del petróleo? También, si nos pudiera dar el dato de cuántos recursos adicionales ha percibido México a raíz precisamente de este incremento de los precios del petróleo. Y la última sería, si nos pudiera un poquito con palitos y bolitas especificar más o menos en cuánto quedaría entonces el litro de gasolina. Si usted dice que subiría 4%, ¿en cuánto estaría cerrando el año en pesos y centavos el litro de gasolina? Gracias. La buena parte del precio, de los precios internacionales del petróleo, como usted lo señala a propósito del conflicto israelí-libanés, se debe no a cuestiones económicas o industriales de oferta y demanda, sino se deben a factores geopolíticos como ahora que usted mencionaba, como la eventual construcción de una planta nuclear con propósitos militares por parte de Irán. Hace un par de meses que tuvimos una reunión larga de un fin de semana completo con nuestros colegas de Arabia Saudita. Ellos estimaban en $20 la sobrevaluación del petróleo por razones geopolíticas distintas a aspectos meramente industriales o meramente económicos. Llegó el conflicto israelí-libanés, va para su 3ª semana, tiene 2 semanas y media de haberse iniciado. Los primeros días del bombardeo subió a cerca de los casi $80, ha reculado a los $75, que era el nivel previo a la guerra. Es muy difícil predecir estas circunstancias que efectivamente inciden en el nivel de precios de nuestro petróleo. De corto plazo nos benefician. Nosotros exportamos más de la mitad de nuestra producción de crudo. Si bien
exportamos la llamada mezcla mexicana del petróleo, que tienen un precio mayor, tienen un paralelismo total con este precio, que son los precios de los crudos ligeros. La mezcla mexicana del petróleo pues sube y baja exactamente en las mismas proporciones que estos petróleos ligeros. Nos beneficia de corto plazo porque nuestro volumen de exportación del orden de 1.6 millones de barriles diarios pues se vende con ese sobreprecio. De mediano y largo plazo no es algo que México favorezca, porque un precio muy alto del petróleo incidiría en una reducción del crecimiento de las economías mundiales, de todos los países, y esto va en detrimento de la demanda de productos manufacturados, que México es su estrategia fundamental. Nosotros somos esencialmente exportadores de productos industrializados, manufacturados, más de que materias primas como lo es el petróleo crudo. De manera que, además en un sentido de solidaridad mundial, pues los precios son muy caros del petróleo, tienen una consecuencia de una reducción en la calidad de vida, porque menos gente puede pagar la factura petrolera, como sucede en países de América Central. De ahí, de esa inquietud fue que nació el PIEM. El precio de la gasolina este año, el vigente al 31 de diciembre del 2005, que era el precio por litro, no lo tengo yo en la memoria, 6.50, al 31 de diciembre del 2005 se incrementa en 0.33%, ¿estoy en lo correcto? 0.33% por mes al consumidor, de manera que va a terminar ¿a qué precio? Caso de la mano. Señor secretario, buenos días. Soy Verónica Méndez de W Radio. Para preguntarle, secretario, si hoy se encuentran 100% resguardadas, protegidas las instalaciones de CFE, las instalaciones de Pemex, en torno al ambiente postelectoral que se vive, y para evitar también que las tentaciones de cerrar, de tomar instalaciones hidroeléctricas, pozos, ¿en qué condiciones se encuentran hoy las instalaciones de Pemex, de la Comisión Federal de Electricidad? La seguridad de las instalaciones es un tema muy importante, tanto en su parte de operación interna, que corresponde esencialmente a los trabajadores del sector de Petróleos Mexicanos, de la Comisión Federal de Luz y Fuerza, como de los contratistas que trabajan para nuestras empresas, como de la sociedad. Hay operativos especiales de seguridad, de vigilancia. En lo personal e institucionalmente, en las reuniones que hemos tenido sobre el tema, confío plenamente en la capacidad de los mexicanos, independientemente de su posición frente al tema electoral que tuvimos, que concluyó el 2 de julio, vayan a tomar los distintos actores interesados, candidatos, partidos políticos, militantes. Confío plenamente pues que estas manifestaciones y actitudes se mantengan dentro de la ley y el respeto a algo que es propiedad de todos los mexicanos y no de unos cuantos. De cualquier manera, como siempre, hay operativos para tener la seguridad de nuestras instalaciones. Secretario, buenos días. ¿Hay alguna inquietud en Centroamérica por saber si el Estado mexicano en su conjunto seguirá apoyando el programa energético independientemente de quien sea elegido presidente de México? ¿Usted podría garantizarlo hoy en nombre del gobierno y del Estado? Número 2, ¿hasta dónde dejará la administración del presidente Fox este programa? Es decir, en noviembre, ¿qué tendremos en el PIEN? Y número 3, ¿qué lectura hace México de la reciente asociación energética entre Panamá, Venezuela y Colombia? ¿Cree que esto fortalece el programa centroamericano? Muchas gracias. Sí. La respuesta es sí. Como le decía a propósito de la pregunta de alguno de sus colegas, las decisiones en el sector energético son de largo plazo, han sido muy institucionales, han sido respetadas por las distintas administraciones, porque tienen un sentido. El programa de integración energética mesoamericana tiene está fundamentada en un realismo y una objetividad económica. El compromiso de México esencialmente consiste en vender a precios de mercado
230,000 barriles diarios de petróleo crudo tipo Maya, de un total de nuestras ventas, de nuestras exportaciones de 1.600.000, que nos trae la ventaja, en cuanto a precio se vende exactamente el mismo precio, nos trae la ventaja de que diversificamos nuestro mercado, actualmente muy concentrado en los Estados Unidos de Norteamérica. De manera que además son decisiones, repito, que se toman institucionalmente en los órganos de gobierno, de administración del propio Pemex, de PMI, que es la empresa de comercio internacional de Pemex. Más allá, México no tiene ningún otro compromiso, tiene el derecho de adquirir productos petrolíferos, gasolina, diésel, etcétera, que estamos importando actualmente de otras fuentes. Aquí el esquema es que esta planta refinadora nos va a vender a un precio preferencial ese producto petrolífero, esa gasolina, de manera que hay un incentivo económico para adquirirlo 5 años después o 4 años después, una vez que esté construida esta planta de refinación. De manera que la respuesta puntual a su pregunta es sí. Va a continuar la administración próxima con estos compromisos adquiridos por México dentro del esquema o del programa de trabajo que hemos denominado PIEM, Programa de Integración Energética Mesoamericana. Cualquier esfuerzo regional de integración como el de Panamá, Colombia y Venezuela es bien visto por nuestro país, ciertamente. Creemos en los desarrollos regionales, en aprovechar las ventajas competitivas. Nosotros tenemos la experiencia del Telecán, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, aprovechamos las sinergias, las ventajas de la vecindad, de manera que el que se unan 3 países para aprovechar recursos comunes, mercados, etcétera. Desconozco los detalles de este proyecto, pero cualquier integración regional, México lo apoya y lo ve con beneplácito. Insistir un poco en la pregunta de cuánto es el monto total de los excedentes de petróleo que se ha obtenido hasta el momento. A ver, tienen la cantidad, yo no tengo no lo tengo en el dato, pero me comprometo, Silvia, para sacarlo y hacérselos llegar por conducto a tu oficina, Rubén, en el transcurso del día. Son cantidades muy importantes, la verdad. Ahora, no sé qué quieran ustedes entender por excedentes, porque hay un precio que fue sometido a consideración del Congreso para efectos del presupuesto de egresos de la Federación, que si mal no recuerdo este año fue de $38 de barril. Y en la terminología presupuestal son excedentes los ingresos de Pemex por encima de esos 38, que son cantidades muy por arriba de lo que está incluido en el presupuesto de egresos del año 2006. Si por excedente se entiende los incrementos que ha habido del 1 de enero de este año, es otra la cifra, pero en fin, preparamos una nota informativa con detalle sobre este tema, porque nuestro interés, por supuesto, es compartir con la nación. Lo hace eventualmente la Secretaría de Hacienda, porque prácticamente todo este recurso excedentario no se queda Pemex con ellos, sino se tributa al gobierno a través de la Secretaría de Hacienda como autoridad exceptora ese recurso para ser redistribuido en todo el presupuesto de egresos de la Federación. Pero en el transcurso de la mañana, por conducto a la Oficina de Prensa de Presidencia de la República, les haremos llegar esa información cuantitativa. Pues Rubén, te agradezco de nuevo este espacio y a todos ustedes por su atención, por sus preguntas. Y bueno, pues muchas gracias y muy buenos días. Con su permiso. Gracias, Rubén. Bueno, tendremos, como anunciaba al principio, para los compañeros que no habían llegado, tendremos de aquí al 1 de septiembre, unos 25 funcionarios, todos los secretarios y los directores de las empresas más importantes del gobierno, para informar a la prensa, transparentar, rendir cuentas sobre el accionar del gobierno en estos 6 años. Esta es la primera intervención, pero habrá otras muchas más. El jueves vendrá con nosotros
Tito Elías Ayub, el director de la Comisión Federal de Electricidad, también a dar un recuento de la acción de la Comisión a lo largo de este sexenio. La agenda del señor presidente para el día de hoy a las 9 de la mañana, el señor gira por el Estado de México, ahí están los datos, no menciono más. Hoy el presidente de 9 de la mañana a 10:30 lo iba a dedicar a revisar documentos, una serie de acuerdos pendientes que tiene. Después tenía una reunión de trabajo con su secretario particular, luego una reunión con Cristóbal Jaime de la Comisión Nacional del Agua, que le va a dar un informe de cuál es la condición de la situación pues de las lluvias, las presas, todo lo relacionado con la temporada de lluvias y lo que tiene bajo su responsabilidad la Comisión Nacional del Agua. Después el señor presidente también tiene un periodo para revisar asuntos, después sale a la gira por el Estado de México y ahí tiene los siguientes eventos, en particular una visita al Centro de Capacitación e Información Técnica Mexigas Natural en el municipio de Tlanepantla. Después el presidente entrega las escrituras de Coret, este es el evento público del día. Luego tiene una reunión con el gobernador del Estado de México, una reunión privada, y luego regresa a la Ciudad de México, y en la tarde el señor presidente también lo va a dedicar a asuntos de revisión de documentación. Y antes de informar lo de las escrituras de Coret, se han entregado del 2001 a junio del 2006 365.494 escrituras en todo el país. Son cerca entonces de esos lotes regularizados que benefician a casi 2 millones de habitantes del país. En el caso particular, en el Estado de México, hoy se entregarán 800 escrituras que corresponden a habitantes de 4 municipios, de Naucalpan, de Atizapán, de Tutitlán, de Tlanepantla y de Cuautitlán. Y a lo largo del 2001 a 2006, en el caso particular del Estado de México, se han entregado 47.201 escrituras en este proceso de regularizar el conjunto de la tierra en el país. Y antes de sus preguntas y respuestas, yo solo quisiera hacer un comentario. De acuerdo a datos de la Secretaría de Hacienda expresados el día de ayer, el primer semestre del año, México registró un superávit comercial de 622 millones de dólares. Esto cuando en el mismo mes, en el año del 2006, hubo un déficit de nuestra balanza de 417 millones de dólares. Esto se da porque en estos primeros 6 meses del año las exportaciones totales mexicanas alcanzaron los 122.622 millones de dólares, que representa un incremento del 21.6% a tasa anual, e importamos 122.000 millones de dólares, que implicó una variación de 18% en el mismo lapso. Y ahí es donde está esa diferencia. Sin duda influyen los precios de los hidrocarburos, pero también hay un incremento del 14.4% de todas las exportaciones no petroleras del país. Y por otro lado también, con datos del Índice Nacional de Precios al Consumidor del día de ayer, la inflación para la primera quincena del mes de julio fue de solo 0.23%, con lo que se permite hacer pronósticos en el sentido de que la inflación al fin del año podrá ser incluso menor de la proyectada de 3.5% y a lo mejor pueda alcanzar 3.3% la inflación anualizada del año. Y si hubiera alguna pregunta, con gusto, Ariadna.
Gracias, Rubén. Yo quiero insistir contigo un poco en el tema de seguridad. A nivel nacional, pues se ha visto ya bastante deteriorado en este tema. Si bien tú has señalado que no es todavía un problema de seguridad nacional, sino simplemente de seguridad pública, quiero saber si han pensado, sobre todo ante mensajes que ya dejó ayer pues bueno, a vistas estos grupos de narcotráfico, mensajes muy claros de que hasta que no se detengan a ciertos personajes, el asunto no va a concluir en materia de violencia. ¿Han pensado ya en realizar algún plan emergente para atender este problema que ya alcanzó varios estados del país? Mira, sobre ese particular, la Procuraduría General de la República hizo ayer una serie de declaraciones. Yo me comprometo a nombre de la Presidencia a invitar en los próximos días al Procurador General de la República y el Secretario de Seguridad Pública para que nos expongan lo que el gobierno en el caso particular está haciendo. Marco Antonio. Yo quiero preguntar, ayer otro grupo de empresarios, los de la ANTAD, aseguran que las movilizaciones a las que está invitando pues el candidato Andrés Manuel López Obrador ya están generando incertidumbre y ellos prevén que podrían caer las inversiones. Yo nada más quiero preguntar cómo pondera la presidencia ese tipo de declaraciones, si de verdad consideran desde su perspectiva, desde la presidencia, que están en riesgo las inversiones. Gracias. Bueno, todos los actores, como lo hemos dicho, en este país tienen derecho a expresar sus puntos de vista y nosotros a su vez respetamos esas opiniones. En el caso particular, el gobierno de la República está obligado a hacer que se cumpla el texto constitucional. En una sociedad democrática como la que hoy vivimos y que a este gobierno le ha tocado expandir y consolidar, hay un respeto absoluto a la libertad de manifestación y a libertad de expresión, siempre que se haga en el marco de las leyes y que se haga también en estricto respeto a terceros. Las inversiones en este año, como ustedes saben, han sido extraordinariamente buenas, mucho mejor incluso que el año anterior. Los índices sólidos, duros de la economía mexicana son extraordinariamente buenos, como también ustedes lo saben, y entonces pensamos que no hay ninguna relación entre estas manifestaciones, siempre que se den pacíficamente y en respeto a terceros, y las variables de la economía que hoy manifiestan una enorme solidez. Blanca Estela. Héctor. Gracias, buenos días, Rubén. En este sentido, que dice que las manifestaciones tienen que ser apegadas a la ley. Ayer tuvimos dos ejemplos, uno de ellos aquí en frente de Los Pinos, cerraron una vialidad principal, eso va en contra de la ley. ¿Cree que hasta ahorita, Presidencia cree que hasta ahorita se han manifestado conforme a la ley y el respeto a terceros? ¿Y qué van a hacer cuando se endurezcan estas manifestaciones como se ha advertido? Y por otro lado, ¿qué opinan de que ya más allá del país se estén difundiendo los programas que van a llevar a cabo, las acciones que van a llevar a cabo en protesta o para exigir, mejor dicho, el voto por voto? Sí, los dirigentes que han invitado a estas manifestaciones y a estas reuniones que ha habido en el Zócalo y han hecho otras invitaciones a manifestarse a sus simpatizantes, una y otra vez han insistido que son de carácter pacífico y en respeto a los derechos de terceros. Confiamos en su palabra y en su compromiso. En la práctica, desde nuestro punto de vista, sí ha sido así. Ahí están las manifestaciones del Zócalo, han sido absolutamente pacíficas, que revelan el enorme espacio de libertades que este gobierno en particular ha hecho para que todos los ciudadanos de este país, en democracia, se expresen. Héctor. Sí, Rubén, buenos días. Algunos ya consideran este asunto de López Obrador como un conflicto postelectoral. Dentro del análisis de la Presidencia de la República, ¿es conflicto postelectoral o es simplemente esperar el último paso del proceso electoral, que es la calificación que da el tribunal? La Presidencia de la República no ve donde hay un conflicto. Las instituciones electorales de este país tienen sus propios tiempos. Los ciudadanos que participaron en la contienda en el marco de nuestras leyes tienen derecho a impugnar la elección y
obligados a presentar pruebas de las supuestas anomalías que pudieran haber considerado desde su punto de vista, y a las autoridades electorales corresponde dar su veredicto. Los ciudadanos de este país, lo revelan todas las encuestas, tienen una enorme confianza en el proceso electoral que acaba de pasar. Hay indicadores arriba del 70% de que los ciudadanos consideran que este proceso electoral fue transparente, absolutamente democrático, y más del 75% en las encuestas que se han publicado que confían en las decisiones del Tribunal Electoral. Eso habla de la enorme conciencia que existe al seno de la sociedad mexicana del proceso democrático que la propia sociedad se ha dado. Héctor. Ariadna. Entonces, por eso mismo, dado que se espera la calificación del TRIFE, ¿queda lejano para la presidencia de la República un presidente interino como le están apostando algunos candidatos? Esa idea que anda flotando por allí es absolutamente absurda en términos políticos y en términos jurídicos. No está dada ninguna condición para poder pensar en eso. Quien lo piensa no conoce la realidad de este país. Ariadna. Disculpa, Rubén, nada más para aclarar, dices tú que no ven ustedes donde hay un conflicto postelectoral. Quiero saber cómo le llaman entonces a todas estas movilizaciones que se están dando, este intercambio de misivas en donde un candidato pide un asunto a otro. ¿Cómo le llamarían a todo esto, Rubén? El uso del derecho que tiene en el marco de nuestras leyes electorales de los candidatos a impugnar la elección en aquellas cosas que ellos consideran que no han sido correctas. Punto. Eso ocurre en cualquier democracia. Esta es una democracia. Muchas gracias, buen día, nos vemos mañana.